ADN de líder. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ADN de Líder, su espacio semanal de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Hoy nos acompaña Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, Silva. ¿Y tú? Todo muy bien, todo bien. No sé si nos quieras presentar a nuestro queridísimo invitado. Claro que sí. Bueno, hola a todos. Hoy traemos a Sergio Hermosillo y a continuación leeremos su semblanza. Sergio Hermosillo es CEO de una startup de telecomunicaciones e inteligencia artificial enfocada a corporativos. Es también fundador de una fundación que restituye la unidad familiar en zonas marginadas a través de habilidades digitales, brindando alternativas reales frente al crimen organizado. Participa activamente en Fearless, un apostolado que forma hombres en virtud, liderazgo y vida espiritual. Fue vicepresidente de Responsabilidad Social en Jóvenes Coparmex, Ciudad de México, donde impulsó iniciativas de impacto comunitario y formación cívica. Bueno, Sergio, no sé si nos quieras empezar a platicar un poco de ti, o también leí que acabas de iniciar una nueva startup. No sé si nos quieres platicar de eso. Correcto, sí, gracias Sebas, gracias Silva. Justo esta última semana he estado platicando muchísimo con todos mis mentores y algunos fondos de inversión, más en un tema que ellos me van todavía coachando un poco más por una nueva startup enfocada en telecomunicaciones, pero ya construyendo toda la infraestructura en código para ser interoperables a todas las empresas de telecom aquí en México. Entonces estoy muy emocionado por eso, y parte de lo que ustedes conocían mío es un poco más de la historia que yo tenía desde antes con T1 México, que era, pues, a fin de cuentas, era una empresa muy tradicional. O sea, éramos un ISP. Un ISP significa proveedor de servicios de internet por sus siglas en inglés. Y a fin de cuentas, pues éramos como todas las empresas que hay que conectan aquí a la universidad, que te conectan en tu casa, que te conectan en el cafecito cuando vas a hacer home office o en el café. Era muy tradicional. Y ahí me fui dando cuenta de toda la oportunidad que había enfocándonos en corporativos que son multisucursal. ¿A qué me refiero? Un Oxxo que tiene 24,000 sucursales, un Farmacias del Ahorro, un Circle K, un The Coffee, que han estado teniendo mucho crecimiento. Todas las empresas que tiene Alsea, los distintos restaurantes, nos enfocamos en solucionar toda la interoperabilidad de cada uno de sus proveedores de internet, de TI, para que ya tanto el CTO o el CFO puedan tomar mejores decisiones viéndolo todo en un mismo control plane. Ok, muy interesante. No sé si Silva tengo una pregunta al respecto. O dudas, porque a veces es difícil explicarlo también, porque sé todo lo que hay detrás, pero al platicarlo es muy profundo. En una misma frase, no se logra comprender también. O a veces no lo logro explicar. Sí, todo este tema es de digitalización, ¿no? Sabemos que hay muchas empresas que están tratando de digitalizarse. Tú, como persona, ¿cómo ves todas las empresas que tratan de digitalizarse? ¿Qué error es el más común que tienen o tienen como esa caída de que no llegan a poder hacerlo, o de que, no tienen el éxito suficiente como para digitalizar su empresa? Muchas veces, si compran una nueva plataforma, un nuevo software, utilizan una nueva herramienta de AI, en realidad no logran comprender qué es lo que están utilizando. A veces lo dejan como que muy, muy por encima, muy la punta del iceberg. Entonces, si llegan otros proveedores a querer venderles algo que sí les puede solucionar un problema, es muy difícil que una persona conozca todo lo que su empresa podría estar aprendiendo gracias a todos los softwares que hay. Entonces, veo que es más por eso, porque a mí me pasó. A mí me pasó, y dentro de mi empresa de telecomunicaciones así lo hacía, y ahora yo queriendo explicar este nuevo software que estamos haciendo, es difícil también. Y lo he visto con mis amigos y la gente ahorita estamos platicando cuál es la mejor AI que puedes utilizar. Entonces, a mí me gusta mucho Cloud, por ejemplo. Ahí es donde he estado haciendo el MVP, ahí es donde yo hago todas las landing pages, ahí es donde yo hago todo el backend también, pero más en Cloud Code. O sea, todavía Cloud tiene una parte más profunda que se llama Cloud Code, que tú la pones en tu terminal y empiezas a utilizarla. Y es bien padre. Justo nos acaban de aceptar en Powertrain Ventures. Powertrain Ventures es pues va a ser un fondo. Está en camino de ser un fondo. Ahorita están levantando su fondo con otros LPs. Pero yo estoy en una parte que se llama Maker, que ellos iniciaron, que es para hacer tu MVP.
Ok. pero ya todo lo haces sin código, o sea, no code o low code. Y es muy sencillo empezar a hacerlo. Ahorita es bien padre como muchos amigos míos y las startups están creciendo demasiado, levantando y vendiendo millones de dólares Claro. con un equipo muy pequeño que antes algo te podías tardar con un equipo técnico de 6, un año a hacer algo y con muchas personas y un CTO y lo que sea. Ahora alguien que no conoce mucho de código puede llegar a tener esa solución también. Oh, Ok. súper No, interesante, la verdad. Sí. O sea, yo la verdad veo que pues, estás muy envuelto en este mundo de la tecnología, en soluciones y así. ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo iniciaste? ¿Qué te encaminó? ¿En un Me momento? encanta y ¿Cómo me fue? costó bastante. O sea, me costó aprenderlo, me costó el hecho de yo sentarme a entender qué era lo que estaba sucediendo y me costó dinero también por muchos errores que cometí dentro de la empresa. Pero yo crecí en una familia donde siempre batallamos mucho financieramente, muchísimo. Mi papá empezó a tener muchas empresas, pero ninguna pegaba y todas siempre las quebraban. Entonces era un poco difícil, pero siempre nos daba la mejor educación que él podía. Me acuerdo que, te digo, en esta premisa de que batallábamos mucho con el dinero, si yo le pedía, no sé, la nueva consola de videojuegos, pues no me la compraba. Si yo le pedía un viaje con mis amigos para irme a divertir, no me lo compraba. Pero si yo le pedía unos tenis, los mejores tenis para correr o para el foot, que yo jugaba mucho, me los compraba. Si le decía, oye, quiero irme a un curso de liderazgo, que me acuerdo cuando yo estaba en secundaria, vine a un curso de liderazgo de la Náhuac. Ok. Yo estaba en secundaria y claro que sí, vete y ahí está. Igual lo mismo en las escuelas que estábamos, pues eran las escuelas más grandes, bueno, pues mejores o hasta más caras que podían haber, pero ese era ese esfuerzo que hacía mi papá. Entonces, al mismo tiempo, pues, habían muchos compañeros míos, pues, eran hijos de empresarios y me acuerdo que llegaban con todos sus guarros así, sus carros último modelo y yo, me acuerdo que tenemos un Atos de la Hyundai, un carro chiquito. Y yo llegaba así de que a la escuela. Y por eso también me gané la beca de excelencia del Cumbres de Chihuahua, que es el Everest. Y por eso me dieron la beca del 90% aquí en la Náhuac. Y gracias a eso me pude venir a estudiar acá, si no... No, sí, una gran ayuda. Yo gastaba más en mi renta aquí en México que lo que pagaba de universidad. Ok. Entonces, era ese tema, pero yo de todos modos veía a mi papá trabajando y trabajando y trabajando. Y digo, aunque era un empresario que financieramente siempre estaba batallando, yo como que decía que quiero llegar a emprender. Y lo mismo por mis compañeros, porque mis compañeros sí, sus papás o sus familias, pues eran los más grandes empresarios de México y de Chihuahua, ¿no? Okay. Entonces siempre tuve esta parte y así lo hice cuando empecé con la empresa de telecomunicaciones al inicio. Entonces llegó un momento donde me empezó a ir muy bien ya después. Me fue también que yo pude empezar a invertir. Hay algo que se llama ángel inversionista, que son los que invierten en startups en etapas tempranas. Y empiezo a invertir como ángel inversionista en unas startups que son muy buenas con unos founders impresionantes. Una de ellas ahorita está sonando mucho. Acaban de entrevistarlo Oso Traba, que se llama Myron Sandoval, en One Now, ahora OCN. Yo entré en esa ronda presemilla. Okay. Cuando levantaron apenas, creo que en esa ronda levantaron $1 millón y ahorita acaban de anunciar una inversión por más de $300 millones. Tanto entre México, creo que son 150 para México y luego ya otros entre Latinoamérica, creo que iban a abrir Brasil. No fue de uno para el otro. O sea, primero levantaron la Pre-Seed, luego la Seed, luego la Serie A y esta ya tengo entendido que es la Serie B o están cerrando la Serie B. O sea, sí es todo un proceso, pero esto fue en menos de 3 años. Creo que es lo que caracteriza muchísimo a las startups. Y otras... Por ejemplo, también es Cloud, es una health tech con inteligencia artificial. Otra es Vida de Tamichayo, que antes se llamaba Medu Protection. Otra es Darwin Now. O sea, he conocido a muchos founders muy exitosos y que dominan lo que hacen. Pero yo seguía en la parte tradicional. Y después de eso dije, o sea, ¿cómo logras dar ese salto tan grande? Y pues fue por el tema de la tecnología. Entonces yo empiezo a investigar. O sea, empiezo a leer, me voy y me junto con ellos, aprendo, les pregunto, o sea... Esto también me lo enseñó mucho Myron y Francisco de Cloud, que es como, o sea, aprende a ser muy coachable. O sea, tienes muchísimas cosas que aprender. O sea, tú siéntate y aprende muchísimo a las personas que quieren ayudarte y que saben más que tú. Y así lo empecé a hacer, les pedí muchísimo consejo a ellos. O sea, yo primero como inversionista y ahora ya ellos, o sea, después de haber conocido y de haber construido algo tan grande.
Y justo empecé ya con esto nuevo que es ahora CTN o Cloud Telecom Networks, construyendo la interoperabilidad en todo el sector de telecomunicaciones. Ok, no, sí, Pues sí, la muy verdad, grande. o sea, muy Sí. interesante de cómo te fuiste envolviendo en ese aspecto de todo lo de los startups que dices que empezaste como ángel inversionista. Y pues ahora sí que, ¿tú qué consejo, así para nosotros jóvenes que apenas estamos empezando y que queremos también como que envolvernos en ese sentido, cómo o qué les dirías que se tienen que manejar las personas como para poder envolverse o sea, en ese como sentido, ¿cómo se podría decir? Como en ese espacio En ese social? espacio. Ajá, Mira, hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama The Diary of a CEO de Steven Bartlett. ok. Una vez lo escuché y él decía, oye, imagínate que puedes escuchar hablar a las personas más inteligentes, a las personas más poderosas, a las personas más ricas del mundo y pedirles un consejo. Imagínate que pudieras hacer eso. Y lo hace una pausa y dice, pues sí puedes. O sea, ya por toda la digitalización, todas esas personas, las más poderosas, las más inteligentes, las más exitosas en su ámbito cada uno, pues están teniendo entrevistas, están teniendo conversaciones, están en el sector público y tú puedes escuchar qué es lo que están diciendo. Ok. Entonces fue algo que en mi área Ujú. es lo que yo estoy haciendo. Yo veo a otros founders excepcionales que justo qué significa ser excepcional. O sea, tienes que ser la excepción. Tienes que hacer cosas diferentes a lo que los demás están haciendo. Y yo los escucho y aprendo y lo que tomo, porque cada historia es distinta. Entonces lo que puedo aprender lo tomo y lo que no, pues, a lo que sí. Entonces es mucho, si algo te apasiona, ve por ello y obsesiónate con eso. Ahorita me preguntaban que cuál era el mejor consejo que me habían dado. Sí. Creo que fue ese, o sea, que me obsesionara con lo que yo quería lograr. Porque yo me considero una persona muy soñadora. Y de ponerle mucho corazón a las cosas. Así siempre saluda Eso a la es muy gente. importante. Sí, es importante, sí. Y eso, digo, no es que por hacer una cosa dejes la otra, pero algo es que siempre le ponía como mucho corazón y era muy bien intencionado, pero logré mucho en llegar a tener resultados. ¿Por qué? Y también esto es muy común dentro de una industria de startups o cuando estás queriendo emprender. Te enamoras más de tu idea más que de querer resolver el problema. Y yo me tardé 10 años en entenderlo y me costó más de 30 millones de pesos entender eso y perdí toda esa lana y fueron muchas cosas que ahora logro hacer y ya lo estoy haciendo de manera inteligente, siendo coachable para poder solucionar lo mismo que estoy haciendo, pero de diferente manera, de una manera más inteligente. No sé si fue un reto muy grande, ¿no? Perder tan cantidad de dinero. Sí, digo, pero a fin de cuentas, tal cantidad de dinero para quién. O sea, es muy complejo. De repente te impresionas lo que alguien puede ganar, gastar. A ver, no lo estoy hablando tanto como persona física, sino como empresa. Como una empresa, Como una empresa sí. moral, Claro. como una startup, fondos de inversión, pues invierten mucho. O sea, ¿cuánto es 30 millones de pesos en comparación a lo que acaba de invertir One Car Now de 300 millones? Pues 10 veces más, ¿no? Y eso solo es uno. Pero él también tiene muchos fondos de inversión que y Myron simplemente es una startup que forma parte de su portafolio, que invierten muchísimo más. Y otra cosa, y un poquito que ya hice las paces con esto, es, hombre, si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer, lo puedes volver a crear y hasta puedes llegar a ganar más. Yo no me quiero quedar nomás así en ese monto. Oye, y aquí en este mundo gigante de la tecnología y de todo esto que nos platicas, ¿cómo es el reto de liderarte primero a ti y a todo tu equipo en un mundo tan competitivo? Perdón, me acabo de dar cuenta que cometí un error ahorita cuando estaba haciendo las matemáticas. Ok. Estaba hablando de los 30 millones de pesos que yo hice contra los 300 millones de dólares que levantó él. O sea, lo de él son Sí, sí, sí. dólares. Sí, sí. Imagínate, y esto era, a fin de cuentas, pues son como casi 1000 veces más, ¿no? un poquito menos de 1.5 millones de dólares. Digo, ya por ahorita por el tipo de cambio, pero, Ah, o sea, sí es mucho. demasiado. Perdóname que te interrumpí con la no te pregunta. preocupes. Pero sí, bueno, nada más contestando esto, ¿cómo es el reto, ¿no? De liderar en un entorno tan competitivo? Pues que sea tan competitivo, justo lo que tienes que hacer es es parte de tu modelo de negocio, de no entrar a un modelo tan competitivo. O sea, Ok. si vemos muchas empresas que estamos buscando inversión, que queremos crear el próximo unicornio o hacer un exit muy grande, etcétera, pero no es tanto que haya muchas empresas de telecomunicaciones que estén haciendo lo que yo hago. Sí hay, o sea, sí hay.
son pocas, es diferente. Por eso las startups entran en algo que se llama un poquito el océano azul, que no es tan competitivo a querer abrir un restaurante nuevo de comida mexicana, y pues eso sí hay, que hay para todos, ¿no? O sea, porque McDonald's siendo tan grande y de todos modos hay otros puestitos de hamburguesas que todos venden y les va súper bien a esos. No, bueno, no sé si Silva quiera comentar algo. Sí. Bueno, comentando algo de la inteligencia artificial aplicada, ¿cómo está integrado T1 a la inteligencia artificial como para facilitar el uso a la persona? Mira, T1 es la empresa ya un poquito más tradicional, digo, un ISP. Ahora lo que estoy haciendo con Cloud Telecom Networks es más bien, yo estoy creando toda la infraestructura, y a veces es difícil explicar esto porque si hablas de telecomunicaciones y hablas de una infraestructura general, te estás hablando un poquito de la fibra óptica, las torres, los celulares, los hardwares, ¿no? Y ahora ya estoy hablando un poco más de la infraestructura de el software, el código, eso es ese código binario que hay detrás. Okay. Entonces, justo un fondo muy grande, que nosotros todavía no estamos en el tamaño para que inviertan en nosotros, pero sí es bueno que desde ahora vayas creando esas relaciones, y me están coachando mucho. Son de Estados Unidos, y sí me dijeron, oye, si tú quieres crear una nueva empresa de inteligencia artificial en México, ya vas tarde. O sea, ya vas tarde. Y más que en México, a nivel global, que es donde también nos interesa competir. Claro. Pero en la data es en lo que sí todavía vas en buen tiempo, en buen momento. ¿Qué significa esta data? Pues a fin de cuentas lo que Meta sabemos que crea. Me encanta el producto que está haciendo mi amigo Fran de Cloud. Él está haciendo también ya interoperable todo el sistema de salud en México y entre otros países también. Okay. ¿Qué significa esto? Cada uno de los hospitales, cada una de las farmacéuticas, cada uno de alguna empresa química que esté creando una nueva vacuna, o sea, todo lo que están construyendo ya se tiene que estar pasando a datos, ¿no? Y esos datos se almacenan. Y entre esos datos almacenados también tienen que empezar a hablarse entre ellos. Entonces, esa es la infraestructura que ahora nosotros estamos construyendo. Él para el tema de salud y yo para el tema de telecomunicaciones. Por poner un caso práctico. Tengo entendido que en México, por ejemplo, todos los historiales clínicos dependen solo de... Más bien, los dueños de los historiales clínicos son los hospitales. Pero el hospital como ese mismo hospital, si hablamos de algún hospital que está en el sur y algún hospital que está en Interlomas, no sé, hablando del Ángeles, si tú quieres ir a que te atiendan de algo y tienes tu historial clínico en el del sur, no te lo pueden dar en el del Ángeles, porque ahí se queda. Okay. Y aunque sean del mismo grupo, o sea, cada uno se tiene que hacer. Entonces, eso no lo hace interoperable. Sí, lo hace como más tardado, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hizo mi amigo, y también hay muchas maneras de decir que te acaba de dar, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? Por ejemplo, o sea, en algún hospital lo pueden llamar de alguna manera, en algún otro país de otra. Entonces, lo que hace esta plataforma, la infraestructura que está haciendo Francisco, es que va haciendo que todos los datos se vayan estandarizando. Okay. Entonces, si hay 3 maneras de decir una cierta enfermedad, te lo mantiene, te da un mismo nombre, entonces ya hace que sea interoperable entre todos. Sí. Y ya está haciendo que todos esos datos él sea el dueño y él ya se los empieza a vender a otras empresas o algunos otros, que eso se le llama como que vender data, un data as a service, que es algo nuevo aquí ya también para México y para Latinoamérica, y en Estados Unidos está creciendo mucho. Para allá es para donde yo estoy guiando también Cloud Telecom Networks. Ya no le voy a competir a otras empresas de telecomunicaciones. Yo estoy generando las bases en infraestructura y llámese código, para que entre todas puedan ser interoperables. Entonces, más bien no estoy compitiendo con nadie y me estoy haciendo amigo de todos. Ok. No, pues, sí. La mentalidad que tienes, la verdad, me gusta bastante, de no ser competitivo con nadie, sino aliarte con otras empresas para poder llegar a la meta que tú tienes, ¿no? Uh-huh. O sea, más que nada es el tema de networking, ¿se puede llamar así? Uh-huh. Sí, exacto. Como para
Que eso me ayudó, sí, o sea, el tema del networking, eso me ayudó porque yo ya llevo 10 años en la industria de telecomunicaciones, entonces ya conozco a los directores de otras empresas, de las empresas más grandes, o sea, el caso de éxito más grande en telecomunicaciones de los últimos 20 años, me atrevería a decir que es Flow Networks, pues yo los conozco y ya fuimos y ya son partners de nosotros. Igual MCM, que ya es el grupo de empresarial de Megacable, también ya fui con ellos. Gracias a esto pudimos cerrar un contrato también, digo, pensando global, pero con impacto en México, con Starlink. Entonces, todo eso fue gracias a lo que construí, pero ya lo estoy haciendo interoperable yo. Sí, claro. Y a todas las demás, pues usualmente sí buscas irte por los que van guiando el tema de telecomunicaciones en México y ya son partners de nosotros. Y esto es rapidísimo, esto fue en los últimos 4 meses. 4 meses. Sí, ¿hace cuánto vine a platicar con ustedes aquí? Hace como 4 meses. Sí, literal estaba empezando y ahorita ya fue de que, ya son muchas cosas, ¿no? Entonces empiezas a facturar, empiezas a crecer, No, y lo el empiezas a tiempo presentar pasa un fondo rapidísimo. y lo lanzas y dices... No, y wow. también se te vienen generando nuevas ideas, ¿no? O sea, a la hora de estar haciendo todo tu proyecto, conforme vayas hablando con las otras empresas y te van diciendo otras ideas que tienen ellos y te vas brindando de todas las ideas que tienen los demás, pues, o sea, como que puede complementar tu proyecto, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo me empecé a meter en temas de digo, más como de código, más que las otras de infraestructura, porque me acuerdo que fui justo en un proyecto social, esto sí es totalmente social, no tiene que ver con la empresa, pero estaba platicando mucho con Horacio Fernández, el presidente de Tajín. Y hizo un evento, en su momento él era el secretario de Ciencia, Innovación y Tecnología por el estado de Jalisco, y ahorita ya dejó de serlo, solo estuvo un año porque se va a dedicar a su empresa y a su familia. Y después del evento que hizo, nos invitó solo a fondos, y a mí por alguna razón, pero porque me llevo con él, a su planta, a la planta Tajín. Está increíble ese lugar. Y llegaron otros fondos de inversión. Entonces, en una de esas empiezo a platicar con un fondo, que resulta que él él hizo su dinero, él creó su dinero, que ahora tiene un fondo, con las telecomunicaciones. Él vendió 2 empresas. Una se la vendió a Kio Networks. Kio Networks es una empresa muy grande de data centers y es de María Aramburu Zavala, la mujer más rica de México. Se la vendió a esos. Y la otra se la vendió a Megacable. Entonces él tuvo 2 exits y gracias a ese exit ya puso su fondo de inversión y ahorita invierte en todo. O sea, desde restaurantes, startups. Él es fondo de fondos. Eso se le llama que si hay un fondo que invierte en startups, él es un fondo que le presta esos fondos, ¿no? Entonces le ha ido muy bien. Pero cuando le dije que yo me dedicaba también al tema de telecomunicaciones, empezó a sufrir el vato nomás de recordar cómo fue en su etapa anterior, ¿no? Entonces me decían, hombre, o sea, el tema de las telecomunicaciones es súper operational intensive, capital intensive, todo intensive. Y dice, había muchos momentos donde yo dormía 4 horas, donde mi esposa estuvo a punto de divorciarme, o sea, yo no me podía dedicar a mi familia, o sea, sí era algo muy, muy fuerte. Muy pesado. Cuando eres director de una empresa, usualmente es así, pero todavía dentro de una empresa de telecomunicaciones, infraestructura física, infraestructura en código, eres una empresa que da servicios 24/7, el internet, o sea, tú puedes estar todo un año sirviendo bien a tu cliente y un día no le funciona, tanto sea comercial, pierde ventas, o si estás en su casa, que en su momento nosotros vendíamos a personas en sus casas, se les cae, no pueden ver algún streaming y te andan marcando, ¿no? O sea, ya eres el peor del mundo. Porque están acostumbrados a que funcione, no a que no funcione ahí si se te cae el mundo. Y él sufría mucho, o sea, como que me empezó a decir, no, yo sí empecé y esta empresa, tal, y así. Entonces empecé a platicar con él como esta nueva empresa que hago es, oye, yo ya estoy quitando todo eso peor que te hizo sufrir a ti, ya lo estoy quitando. O sea, ya vi que a mí también me hizo sufrir, a mí también me hizo perder dinero, a mí también me hizo quedarle mal a clientes, a mí también me hizo quedarle mal a inversionistas, o sea, todo. Y ahora ya estoy creando esto nuevo. Míralo. Y fui a su oficina en Guadalajara, ya con un producto mejor armado y un modelo de negocio, y le encantó. Me dice, Sergio, o sea, lo que estás creando, o sea, Sergio, lo que estás creando es muy bueno. El valor agregado que hay en una empresa de telecomunicaciones es su infraestructura y su operación. Porque si no tienes esa infraestructura y esa operación, no puedes dar el servicio. Pero el margen está en lo comercial, que es donde estás tú. Y yo, wow. Entonces me gusta mucho que él, de una manera, cuando empezamos a entablar una conversación, cuando nos conocimos, él sí me dijo, mira, yo todo el tema de telecomunicaciones, dentro de mi fondo lo paso. O sea,
me trae malos recuerdos, yo ya no le entro a esas cosas, no voy a invertir otra vez un peso de eso, o sea, ya lo hice, ya lo trabajé, ya tengo esto, vámonos. Ok. Entonces me da gusto que ahorita esté todavía abierto a invertir con nosotros o que me diga que el modelo es muy bueno, porque justo lo mejor del tema de telecomunicaciones lo estoy manteniendo y lo un poquito más difícil, eso sí dejo que en mi mismo modelo de negocio las empresas grandes se queden con la operación y hagan esa inversión en infraestructura. Entonces, pues han sido temas muy buenos y te digo, todo ha sido por temas de enfocarte, aprender. Sí ha sido un tema de experiencia porque te digo, han sido 10 años de no saber nada a empezar a conocer más. Todavía me falta mucho, pero vamos ahora por un muy buen camino. Sí, oye, pues me gusta mucho cómo lo hablas, porque te ves muy apasionado, Sí. conoces mucho de tu sector, todo, o sea, se ve que estás 100% de tu vocación ahí. Les voy a decir algo, Sebas y Silva, y me voy a abrir un poco. O sea, sí ha sido un camino muy difícil, muy difícil. Hace poco, o sea, me las vi negras muchas veces no me quería levantar de la cama. Siempre estaba así como con mucha... Digo, sé que nuestra generación habla mucho de que, ay, me dio ansiedad. No, digo, no, nunca fui a ver a que me determinaran si lo tenía, pero sí estaba muy triste. Okay. Una vez me acuerdo, justo estaba aquí rentando un Airbnb en Polanco porque tenía unas juntas. Creo que nunca había dicho esto en vivo, pero literal hubieron 3 días en que no salí del departamento. Bueno, no, sí salía porque a mí me gusta correr mucho. Salía, corría, me regresaba, trabajaba, me estaba en el departamento, me acostaba y me dormía y al siguiente día otra vez, 3 veces así días, 3 días seguidos así. Lo que quiero platicarles es que ni siquiera me bañaba. O sea, era un tema donde yo decía, así ya, o sea, entre mi sudor, yo así, y lo que sigue, duérmete y levántate y entrena y saca pendientes, pero esos pendientes es más que esperar a que no se te apagar fuegos, porque fue una etapa de tener muchos problemas, y yo así. Entonces ahorita, una de mis mejores amigas, que es una founder excepcional, que se llama Tamara Chayo, la pueden buscar, porque también sube mucho contenido, es muy buena y creo que pueden aprender mucho de ella. Es una fregona. Ella es Thiel Fellowship. Es Thiel Fellow, que es eso de Peter Thiel, que eran los de PayPal Mafia, de los que empezaron con PayPal. Ella literal, cuando eres joven, antes de empezar a la universidad, te dice, oye, ¿sabes qué? No estudies, yo te pago para que sigas con tu emprendimiento. Y ella es uno de ellos. Es una niña que justo como no estudió, se le llama dropout, pero aparte tiene un PhD de química. Okay. O sea, es una fregona. Y sí me dijo de que, Serge, te veo muchísimo mejor. O sea, qué bueno, como que es algo que ya se te nota. Y otro, mi mentor, que de hecho también era mentor de Genera, no sé si ustedes ya no les toquen, pero en mi generación sí nos tocó, se llama Diego Rejón. Él tenía una empresa que se llama La Viquina Group. Él exportaba e importaba todo el tema de agrícola. Okay. Pero estaba muy padre porque él tenía su empresa en México y empresas en otros países, Turquía, Nigeria, los Emiratos, todo. Entonces, lo que se producía en México lo exportaba a esos países y lo que se producía en esos países los importaba para acá. Entonces, tenía muchas empresas que lo único que hacía era importar todas esas materias primas. Okay. Y ahorita ya nos hicimos ya pasamos como esa etapa de mentoreado, pero ya somos muy buenos amigos, podría decir que es de mis mejores amigos. Y sí me dice que te veo muy feliz, te veo muy tranquilo, te veo en paz. Y yo, sí, gracias, ya estoy. Pero es parte del camino del emprendedor. Muchos amigos míos, o sea, yo he empezado a coachar a muchos amigos míos también, y pequeños, o sea, 17, 16 años, que son de esos que ya se quieren comer el mundo y empiezan viendo todo el tema de marketing digital y Mangats y todos esos, y les ha ido bien. Eso, ¿no? Yo les digo consejo y le dije, brother, ¿estás consciente a lo que te vas a meter? Sí, no sé qué. O sea, el vato se independizó a sus 17 años, nomás estaba esperando a que cumplir 18 ya para poder él viajar solito y todo. Pues ya es tiempo de que ya tiene 19 y regresó a casa de su papá. Porque por lo mismo me decía, bro, está muy difícil esto. O sea, lo hice. Hay otras personas y excepciones. Por ejemplo, Myron, él pueden escuchar su podcast también con Osotrava, buenísimo, de los mejores que he visto. Tiene una manera de expresarse impresionante y por eso ha construido lo que construyó, muy inteligente. También, pues, no todo le ha salido bien, ¿no? Pero sí es un tema muy, muy, muy difícil. No, y te ves muy, contagias esa energía positiva. Justo. Ahorita que estamos hablando contigo, ahorita que, justamente como dice Sebas, que estabas platicando y la verdad sí contagias como esa actitud positiva de que, o sea,
no todo es un no, sino que Lo tienes cuentas que con buscar el mucha sí. Ah, sí. entusiasmo, Ajá, mucho con entusiasmo. mucha Y pasión. eso, Ajá. y eso La es él, palabra mira. correcta. Aquí lo traigo. Justo Claro. me escribió Sebas de que, oye, ya llegaste, avísanos cuando llegue. Y yo, llegué antes porque vine a misa de 1 y me voy a quedar a comer y luego ya les caigo. Entonces, esa parte, o sea, la parte de Dios me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho, o sea, si Dios me rompió completamente. Soy una persona que desde pequeño, pues, mis papás me llevaron a misiones desde que tenía 3 años. Cuando no hacías nada, o sea, lo único, solo me llevaban a la guardería y a mí me enseñaban más bien catequesis allí, y luego fui creciendo y mi más grande hazaña es que no se me pasara un Ave María en el rosario y pegar unas estampitas que decían este hogar es católico. Sí, sí, sí. Pero fui aprendiendo mucho y ahorita hay algo que se llama Rise Up, es un apostolado, hablan mucho como que del Espíritu Santo. Sí. Y en una intercesión que hicieron por mí, o sea, sí logré entender en oración cómo Dios de alguna manera me dijo, o sea, eso llegó a mi cabeza y fue algo que me dijo, y que Sergio, como que todo esto que ha sucedido, todos estos, y lo decía como malentendidos, y este sufrimiento que yo lo he permitido. O sea, me dijo, yo lo permití. Y yo, me dice, ¿por qué? O sea, porque hay como un fin más grande, y tú, o sea, como que siendo vulnerable, esto es clave, siendo vulnerable, o sea, vas a ser testimonio para otros hombres, que es donde ya entra también el tema de Fearless, que es lo que hacemos. Y muchas veces me ha faltado esa parte de vulnerabilidad y a veces no, es difícil para nosotros hombres hacerlo así porque siempre tenemos que mantener esa firmeza, esa alegría, esa seguridad en las decisiones que estamos tomando, tanto en el trabajo, en la escuela, con tu familia, o ya que empiezas tú un noviazgo y ahora ser la cabeza de familia es algo que pues como que te dicen que debes de estar teniendo, ¿no? Sí. Entonces me alegra que lo menciones y yo sí sé totalmente que es Dios quien está ahí, Claro. totalmente. Y bueno, ahorita que estabas platicando de que estuviste triste en ese sentido. Eso solo fue una vez, tampoco crean que lo hacía siempre, solo fue una vez por eso. que yo dije, brother, De esos- literal estoy así en la mugre, o sea, ya me está yendo muy mal de que recapacita. Bueno, especificando ese momento, esos 3 días, tú de ahorita, ¿qué le dirías a ese Sergio que estuvo así durante 3 días? Es que me pasó muchas, o sea, te digo, eso solo pasó una vez, pero a lo que me refiero es que sucedió muchas veces donde uno empieza a dudar de sí mismo. Y así siempre, o sea, ahorita te puedo decir, sí, cerré con las 2 empresas más grandes de telecomunicaciones y luego pasa algo y soy el peor del mundo. Y sí, acabo de cerrar con una empresa, la empresa más grande de México para darle, y luego, soy el peor del mundo. Y algo pasa, o sea, siempre hay algo que pasa. Sí, claro. Entonces siempre pasa algo que vuelvo a dudar de mí mismo, ¿sí? Entonces no es la primera vez que me pasa, eso sí solo me pasó una vez, pero esa duda siempre vuelve a ser porque yo lo he crecido y he caído, y lo he crecido y he caído. Pero justo hay una reflexión que me gusta mucho de cuando justo estaban los discípulos y con Jesús y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas. O sea, como está Pedro viendo a Jesús y empieza a caminar sobre las aguas, pero después se empieza a hundir. ¿Saben cuándo es cuando se empieza a hundir Pedro? Cuando lo Deja de ver. creer. Cuando deja de ver a Jesús y se empieza a ver a él mismo. Y se empieza a hundir. Y eso es lo que me pasaba a mí. O sea, llegó muchos momentos donde me empezaba a ver a mí mismo y donde yo sentía, o sea, siendo realistas y ya en esta vulnerabilidad, si yo no hubiera tenido estos problemas económicos y luego ganar y luego perder otra vez y sentirme que todo lo hacía por mí, porque les digo, o sea, de una manera, cuando estaba joven me iba muy bien en el fútbol y luego me gané la beca porque me iba muy bien en la escuela y todo, como que le decía, sí, soy yo el que está haciendo las cosas. Y no, o sea, Jesús me tuvo que tumbar y me decía, es que no te estás viendo a ti, no es por ese lugar, o sea, veme a mí, o sea, lo que predicas es diferente a lo que estás viviendo, entonces, vente por acá. Entonces ya, tuve que empezar a aprender. Yo creo que estos últimos 2 años han sido mucho en ese abandono en Cristo. Es bien difícil entender qué es, si ustedes ya saben qué es, qué bueno, a mí todavía me está costando un poco, pero justo unos amigos míos, personas de Dios me decían de que, oye, abandono en Cristo. Me acuerdo que de repente me hablaba un amigo justo que me ayuda mucho en este tema de oración y me decía, Sergio, una luz, así un mensaje a la 1 de la mañana, una luz, veo una luz. Y yo, ¿qué? ¿De qué abandono en Cristo? Y yo, ¿de qué significa eso? Y ya son cosas que también como con otros hombres en Fearless yo he aprendido y ya me han dado esta paz, que aunque a veces sé que las cosas no están sucediendo como a mí me gustaría que sucedieran, que a ver, así es la vida, o sea, no es que seas malo para algo, simplemente estás siendo parte de la estadística. Sí, claro. Es, oye, vete por allá y no dejes de ver a Jesús. Muy bien, no, es Perfecto. que sí, la verdad me sorprende
todo lo que nos platicas. Justo eso, ahorita lo que estás tocando de Fearless, no sé si nos puedes contar un poquito más de que cómo, o sea, cuál es como, qué es lo que tú haces específicamente. Aprovecho, ¿cuándo va a salir este episodio? ¿Ya saben o no? El próximo martes. próxima supone. semana. Ah, perfecto, porque justo estamos haciendo para que todos se inscriban al Fearless Congress. Es un congreso, el congreso de masculinidad más grande de Latinoamérica. Va a ser en Guadalajara. Están viniendo, hay muchos speakers muy buenos. Está desde Jordan B. Peterson, Andrés Iniesta, Rumi. En realidad, ya sabes, siempre el demonio anda atacando así para que este congreso no se haga, y muchos de los speakers llegan unos nuevos, se van otros, pero en fearlessmasculinity.com pueden verlo, y es un tema, están invitados hombres y mujeres en Guadalajara, si no me equivoco es en abril, Ok. en Guadalajara, entonces están todos invitados, ahí ya pueden todos empezar a investigar un poco más de lo que es Fearless. Está el podcast de Fearless, están los testimonios, va a estar el congreso, están los retiros. Sin duda, ya les dije que desde los 3 años voy a retiros. Así. Es mi retiro favorito de todos. Ahora sí, el retiro, ese sí es exclusivamente para hombres. Ok. Eso sí es ¿Y qué es lo que exclusivamente más o menos se ve ahí o qué para hombres. hacen? Una masculinidad virtuosa. Tal cual, Ok. yo creo que ahorita pude expresar en mi historia cómo Dios fue sanando esa masculinidad en mí, de justo empezarme a ver a mí mismo, no sentirme suficiente, el pensar que no puedo ser vulnerable. De nuevo, en la parte emprendedora y todavía más en la parte personal, cada historia es distinta. Pero ahí en Fearless Masculinity y en Instagram como Fearless Brothers pueden buscar más información. Ok. Y bueno, todo lo que nos has platicado hasta ahorita, por lo que yo puedo ver, pues tienes muchos, ¿cómo se dice? Muchos hard skills, muchos soft skills. ¿Tú cuáles dirías que son los que más te han costado trabajar? Los que tú crees que más dominas ahorita mismo y los que todavía crees que te cuestan un poquito más. Yo creo que la respuesta es la misma para todas esas. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, también yo era un niño muy inseguro, muy inseguro. Estaba gordito, eso me dio mucha inseguridad a mí. De repente, ya sabes que no, que siempre tienes ese evento que marcó tu niñez y así. Me acuerdo que recordaba en algún momento que alguien se burló de evento mí por canónico, algo. ¿no? Exacto. Entonces yo empecé a ser muy, muy, muy inseguro. Y luego empecé a crecer, ¿no? Cuando pasas en secundaria, prepa. Y yo decía, es que ¿por qué la gente no me invita a sus planes? ¿Dónde están mis amigos? ¿Por qué la gente no hace eso? ¿Por qué la gente no me saluda? ¿Por qué la gente no va haciendo tal cosa? Y luego fue como que llegó un momento también donde tuve ese aha moment que dije, Sergio, cámbialo. O sea, mejor sé tú quien haga eso con otras personas, quien haga a las otras personas sentirse vistas, quien haga a las otras personas sentirse importantes, que haga a las otras personas sentirse interesantes, porque siempre hay algo que les apasiona y tú les puedes preguntar, tú organiza, tú ten iniciativa, tú ármate el grupito con tus amigos, o sea, tú empiezas a hacer eso. Okay. Y cambié esa perspectiva y me ha servido para todo. O sea, tú creaste eso que creías que te hacía falta. Exacto. Okay. Exacto. Eso siento que es muy Y eso me bueno. ayudó ahorita para tener a la novia que tengo, una niña hermosa. Eso me ayudó mucho en el tema empresarial también, que a veces ves a los directores o así como que, ay, un gran empresario, que sí son, pero pues también son personas. Sí, sí. Y Claro. entre más como compas los trates, digo, también hay que ser respetuosos, ¿no? Sí. También hay que Respetar saber los leer. límites. Sí, no, pero Sí, también sí, sí. hay que aprender a leer al momento. También Ujú. o sea, luego puedes leer una persona cómo está parada, o sea, todo el body language, en dónde están, ¿no? O sea, no es lo mismo si estás en un café, si estás justo en su corporativo, si estás en su oficina, si está en tu oficina. Sí, Van depende del cambiando muchas contexto, ¿no? cosas. Todo, sí. Depende del Sí, contexto, sí, hay que sí. ser inteligentes con eso, prudentes y muy estratégicos, muy Sí, sagaces. o sea, literal, tú creaste tu propia oportunidad. Yo creé mi propia oportunidad. Algo nuevo, que eso sí es súper nuevo, no, que gracias a esto lo aprendí, es hablar con los fondos de inversión. Para mí los fondos eran, porque había escuchado muchas historias, no, bien difícil hablar con ellos y nomás están viendo como si ellos te quisieran fregar y no, hombre, o sea, primero empecé por esa parte, son personas, y 2, entendí que era lo que ellos buscaban, o sea, a fin de cuentas, tú eres importante también para ellos son importantes para ti, tú eres importante para ellos porque le tienen que empezar a dar Forma a tu negocio. Forma a tu negocio y Sí. tú a ellos, porque ellos necesitan tener un retorno para sus inversionistas, Sí, o porque sea, no es dinero de ellos, es sí, dinero de no. otros inversionistas que los juntaron a ellos y ellos te invirtieron. Entonces empiezas a entender cómo funciona el juego, pero creo que esta parte de ser humano, el networking, pero no, siempre se batalla con el networking por pensar de, ay, ¿qué te puedo dar yo y qué me puedes dar tú?
sea, sí es importante. Y lo primero no es como intentar recibir, sino más bien platica, escucha, qué necesita, qué es importante, cómo está su agenda, o sea, toda esa parte. Como que conocerlos, entenderlo también, muy ¿no? humano y entenderlos. Entonces esa parte más humana y de saber cómo llevarte como con otras personas es muy, muy importante. Ok, siento que igual la personalidad juega un juego pues muy importante, ¿no? Sí, pero yo lo aprendí. Ok. Yo siempre Sí, digo justo. que yo soy una persona introvertida que aprendió a ser extrovertida. ¿Sabes? Sí, O sea, sí. ahorita después de esto yo tengo que llegar a mi casa y meterme así, no hablar con nadie para recargar ¿me Tu explico? batería social, Mi ¿no? batería Tu social. energía, sí, sí, No, sí, sí, claro. siento que eso es uno de los mayores retos hoy en día, siento yo, para las personas justamente que son como introvertidas, un poco más reservadas, como que esa parte de ser tener una parte extrovertida, Sí. ¿no? Es algo Sí. que suena fácil, pero para muchos les cuesta, ¿no? Y que también es algo muy importante Sí. para la vida, vida personal, trabajo, todo ese tema de es muy importante ser muy social porque finalmente si no eres social no puedes conocer más gente, no puedes relacionarte con otras personas que te pueden ayudar en cualquier momento en tu futuro y finalmente no vas a poder conocer, o sea, puede ser, no sé, tu siguiente socio, tu siguiente compañero de emprendimiento, no sé, o sea, es muy importante, yo creo que es algo muy clave que la gente debe de practicar hoy en día, igualmente, si son introvertidos, pues practicar el ser extrovertidos, ¿no? Correcto. O sea, ser más soltado, ¿no? Bueno, más abierto también, ¿no? Son muchas cosas que uno tiene que cambiar para ser extrovertido, siento yo. Sí. Y bueno, todo esto que nos platicas igual de todo este mundo de las telecomunicaciones, con toda la trayectoria y toda la experiencia que has llevado, has aprendido hasta ahorita, ¿tú cuál dirías ahorita que son los 3 retos o problemas más grandes que enfrenta México o todo el continente americano en general en los próximos años? Con todo esto que está viendo de inteligencia artificial, problemas, todo esto, negocios, conflictos entre países. Es que me estás juntando muchas preguntas. Bueno, ¿qué problemas? Los más importantes. ¿O qué reto es el que ves tú que se viene pronto? Qué reto. Mira, o sea, algo en realidad donde sí puedo platicarte es un poquito mi área de expertise. Hay un reto que a mí me gusta mucho, que ese yo lo tomé, de hecho lo tomé de Horacio Fernández, que es el tema de un poquito la educación y dar o sea, hacerle un frente al crimen organizado con la educación. Y no solo la educación, porque algo que he hecho, es que hice una fundación también en los últimos 3 meses, que es lo que hablábamos de restituir la unidad familiar. Entonces, yo algo que sí estoy viendo es, en México, 35,000 jóvenes menores de edad son reclutados por el crimen organizado. ¿Qué mensuales, anuales? Anual, al año. No me acuerdo cuándo fue esto y digo, son datos más o menos ahí sacados, porque no se sabía ciencia cierta, pero sí, si no me equivoco, Forbes dio un estudio que decía que si el crimen organizado fuera una empresa, sería la segunda empresa más grande de México justo después de Walmex. Okay. Y unos dicen que es el primero, otros no, pero bueno, ya que estés en el top 5, en el top 10 o que simplemente es algo Pues muy sí. grande. Entonces, el problema que nosotros estamos haciendo, que yo lo intenté hacer con mi primera empresa de telecomunicaciones, es llevar internet a zonas rurales, como para que la gente pudiera aprender, ¿no? O sea, educarse, No estar desconectada. conocer, no estar desconectada. Pero vi que no era suficiente. Porque de nada sirve estar conectado si no aprendes. Y de nada te sirve aprender si no ejecutas. Pero de nada te sirve ejecutar si en realidad no logras tener esa empleabilidad. Que la empleabilidad pues te va dando ingreso. Okay. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, ya gracias a la fundación estoy haciendo un equipo fregón de otras fundaciones. ¿Qué significa? Yo digo esto. Nosotros estamos restituyendo la unidad familiar a través de habilidades digitales en zonas marginadas para que los jóvenes sean una alternativa real frente al crimen organizado. Okay. Oye, pero en estas zonas marginadas, ¿qué pasa si no hay luz? Porque muchas veces no hay internet, pero no hay luz. Entonces, para cada pero que me ponen, yo busco una solución que usualmente es otra organización social u otra fundación. En el tema de luz, ya estamos trabajando con Iluméxico, tienen 15 años resolviendo este problema y ya están con nosotros. Oye, ¿y cómo les vas a enseñar si tú te dedicas a las telecomunicaciones y cuántos maestros vas a mandar? Ya tenemos justo a Platzi, que Platzi, Freddy Vega, es la EdTech más grande de Latinoamérica, que de hecho creo que tienen un curso también de la NAWAC dentro de Platzi, que ya está solucionando esto. Freddy, vente. Que de hecho yo presenté a Freddy y a Horacio en la planta Tajín. Okay. Y luego,
Oye, pero ¿y si no los empleas no va a pasar nada? Ah, justo, estamos trabajando con Inroads, que Inroads es una fundación que ya tiene 30 años justo trabajando con empleabilidad en estas zonas marginadas en corporativos muy grandes, ¿no? Oye, Generation, oye, Únete, oye, o sea, como que muchas organizaciones. Entonces, cada que a alguien le platico esta idea, le voy describiendo el proyecto y me dice, oye, pero ¿qué pasa si...? Y me ponen como que un obstáculo. Busco a esa fundación o a esa persona que lo solucione. Entonces, ya estoy haciendo un proyecto integral. O sea, la gente literalmente intenta como ponerte un un problema y tú No buscas que un intente, resultado. pero sí la gente, o sea, las personas como que ven y ven O sea, esa no ven parte. más allá. Ajá, ven de Sí, que, sí. oye, ¿qué pasa si esto? Oye, y si no, oye, es que no va a poder, como que pues, a veces no son un poquito más negativas y dicen, ya, entonces, pero eso me gusta porque ya después les digo, es que mira, aquí está la solución. Entonces ya cuando les digo que hay una organización de 15 años haciendo eso, de 30 años haciendo eso, de 7 millones de estudiantes que es Platzi haciendo eso, pues dicen, ok, y ya se quedan callados. Sí, o sea, siempre Es más intentas fácil buscar una que solución. que accedan al sí, ¿no? Sí, ajá, exacto. Entonces ya. Entonces me ayuda a ir Sí. preparando ese proyecto. Y ahorita ha sido muy grande. Empezamos ya en Propel Fellowship, que es una organización que nació en Stanford. Ya nos eligió a nosotros como una de las fundaciones con mayor impacto en Latinoamérica. Nos acabamos de ganar una beca para el FLI, que es el Fondo Latinoamericano de Inversión en Impacto, que es en Mérida. Todos los años, en 2 semanas me voy para allá. Que vienen también todas las fundaciones de Latinoamérica. Va a estar Fundación Coppel, está Fundación Santander, está Fundación FEMSA, están todos los fondos de inversión de impacto. Y justo nosotros fuimos a los que nos ganamos una beca para irnos topado por el impacto que estamos generando. Sí. Ok, Pues la verdad, no, sí. súper interesante Sí, todo lo sí. que nos platicas, Sergio. Sí, es padrísimo. O sea, me gusta cómo tú ves una solución a cualquier como problema o situación que te estás enfrentando. Siento que es una habilidad también, ¿no? Saber identificar como una solución, como una vía de escape, por así decirlo. Así como que lo tengas bien planeado, ¿no? Correcto. Y ¿Cómo? bien plantado. Ajá. ¿Cómo has desarrollado, bueno, ya para concluir, Claro. cómo has desarrollado ¿cómo se dice? Pues a tu persona en los últimos años para poder estar donde estás? Genera, bro. Todo empezó en Genera. No, o sea, siempre ha sido como muy inquieto. Y ya así hablando de Genera, yo me acuerdo que en Genera creo que acabé todas las clases y todos los programas y los primeros 2 semestres o algo así, y luego de todos modos yo seguía yendo. O sea, como que sí buscaba esa oportunidad. Ya hablamos del tema de networking, pero siempre que había un ELAP y un empresario, sí me quedaba hasta el final, los acompañaba al carro, les sacaba una reunión para yo ir a su Ok. corporativo. O sea, como que no solo me quedaba ahí. El tema, como que siempre he sido muy inquieto. He aprendido el tema de la oración y del abandono en Cristo, que lo mencionamos. Ser muy coachable y aprender. O sea, literal hay veces que tienes que ser, no sé, a mis amigos que a veces saben algo más que yo, de que, oye, enséñame esto. Oye, ¿cómo andas para tener una reunión y me explicas esto así de que rapidísimo? Oye, yo ya me tomé todo este curso, pero ahora quiero ya resolverlo y tenerlo muchísimo más rápido, conociendo cómo haces tú las cosas, ¿no? Entonces, como que siempre ha sido eso, como que veo un objetivo y de alguna manera siempre logro sentarme con la persona que tiene la respuesta y aprender de esa persona. Y ya, Sebas, creo que eso sería. O sea, en conclusión, sería, tú buscaste esa oportunidad. Yo creo mis oportunidades. Ajá, tú creaste la oportunidad. Yo voy creando esas oportunidades, que eso también, te digo, lo Sí, aprendí. claro. No es solamente soñar y así soñar, sino ejecutar. Ok. Que eso me tardé también mucho en aprenderlo. Oye, tienes que ejecutarlo, porque el que no ejecuta, pues la idea ahí va a quedar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, más bien así. Tú creas ejecutar. tus oportunidades, bueno, junto con Dios. Exacto, sí. Dios. Acompañado de Dios. Básico, exacto. A veces me descarrilo, pero otra vez me da mis cachetadas y me regreso. Sí. No, pues Ok. muchísimas gracias, Sergio. La verdad, yo quedé impactado con todo lo que nos contaste. La verdad, Gracias, muy... Sí. Muy me interesante. contagiaste mucho de tu pasión. Eso. En pocas palabras, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muy interesante y de verdad muchas gracias por visitarnos, por estar aquí en nuestro podcast. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Spotify, Instagram y YouTube también. Y bueno, y pues nosotros somos ADN de líder.